Bueno, al hablar de la verdadera adoración, cómo la verdadera adoración trae victoria sobre los problemas, vamos entonces a leer en la palabra de Dios en segunda de Corintios 6 del 14 al 18 y allí vamos a mirar cómo el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Satanás, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, qué tremendo lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo acerca de los que le hemos entregado la vida a Cristo. Y él está diciendo que nosotros no debemos unirnos en un yugo desigual con una persona incrédula. Esta es una figura tomada de la siembra. Vemos que se ponen los bueyes, ¿sí? Para que ellos lleven el arado, ¿sí? Y entonces esta yunta, esta pareja de bueyes va llevando el arado y a ellos los une entonces este yugo, ¿sí? Que toma la cerviz de uno de los bueyes y va a la cerviz del otro buey, y en el medio iría el arado. Pero entonces, si uno de los animales era más alto, entonces iba a haber una incomodidad para el otro, o viceversa. Y eso también incluso en la ley dice el Señor que no se debía poner a arar a un buey con un burro, de pronto por la altura y porque Dios también tiene cuidado de los animales y eso iba a incomodar. Pero aquí se nos está dando una idea para nosotros de que nosotros tampoco debemos unirnos en una asociación desigual en la cual nosotros quedemos incómodos. No es como cuando subimos un balde por una escalera que el de arriba va incómodo y el de abajo también. ¿Y esto a qué se aplica? Dice que qué comunión tiene la justicia con la injusticia, o cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Si usted cree en Cristo, si usted le ha dado su vida a Cristo, usted está en un reino de justicia. Pero una persona que no le ha dado su vida a Cristo, que de pronto toma la injusticia para su estilo de vida, entonces esa va a ser una asociación bastante complicada. También dice que no hay compañía entre la luz y la oscuridad, y que tampoco hay armonía entre Cristo y Satanás. Entonces, asimismo, está diciendo que no puede haber nada común entre nosotros, que somos el templo de Dios, y una persona idólatra, que sería el templo de los ídolos. Entonces es tremendo, porque la palabra está diciendo que cuando usted cree en Jesús y usted ha dejado que el Espíritu de Dios esté en su vida, entonces usted es el templo de Dios. Somos el templo del Dios viviente. El apóstol Pedro agrega que somos piedras vivas, primera de Pedro capítulo 2, que somos piedras vivas y que debemos edificarnos como un sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, nosotros, como esos altares, como esos templos que nos somos edificados, nosotros estamos aquí reunidos para rendir adoración a Dios. Y por eso debemos limpiarnos de toda inmundicia, como dice también la palabra, porque Dios es nuestro Padre. Entonces, Él habitará en nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. El Señor nos está diciendo que salgamos de en medio del pecado, que no toquemos nada impuro, que nos limpiemos. Sigue diciendo allí, 2 Corintios 7, que perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. Entonces es un llamado muy interesante
y nos estaría haciendo la palabra para que usted y yo reconozcamos que somos esos templos en los cuales Dios quiere manifestarse en su vida, ¿sí? Y que entendamos que al ser el templo, todo el tiempo debemos una actitud de adoración hacia nuestro Dios. En segundo lugar, vamos a mirar acerca de esta vida de adoración constante. Y vamos a leer ahí en Éxodo 33 del 9 al 11. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. El tabernáculo era el nombre de esa tienda que hicieron, ese templo armable y desarmable en el cual se manifestaba la presencia de Dios, así llamaba el tabernáculo. Y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento cada vez que Moisés iba al tabernáculo a hablar con el Señor. Y dice ahí, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Entonces vemos aquí lo que pasa en la ley y lo que va a pasar en la gracia. Ahora es curioso que este Josué tiene el mismo nombre de Jesús. Y Moisés representa la ley y Josué va a ser tipo de Jesús, tipo de la gracia. Entonces, allí dice que Moisés iba eventualmente al tabernáculo a hablar con el Señor. Pero el joven Josué nunca se apartaba de ese lugar de adoración. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que realmente si queremos tener victoria, nosotros debemos aprender a ser gente que está en adoración constante. Muchas veces vienen las preocupaciones, las tentaciones, la ansiedad, los problemas, y como que estamos en esa atmósfera espiritual y de repente, como que todo eso se nos va. Y por eso mucha gente dice, no, pues se me robó la bendición, me salí de esa atmósfera espiritual, qué sé yo. Pero la idea es que nosotros en este nuevo pacto seamos como Josué, que siempre estemos en ese lugar de adoración. Y hay una cosa bien interesante acerca de Josué. De todo ese pueblo que estuvo en el desierto, incluyendo a Moisés, el único que pudo entrar en la tierra prometida fue Josué con Caleb. Solamente dos de los que salieron de Egipto, solamente dos. Entonces yo quiero que usted analice eso. Y Josué fue uno de esos dos escogidos, el otro fue Caleb, que pudo conquistar la tierra prometida, pues vivía constantemente en la presencia de Dios. Entonces, es importante porque ni siquiera Moisés pudo lograr entrar a la tierra prometida. Mire lo importante que es esa vida de adoración constante. Y el llamado hoy es que nosotros entendamos la importancia, porque eso es lo que nos da la victoria. Eso es lo que nos da a nosotros esa victoria sobre toda situación, nos da ese espíritu superior. Así como la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. Vemos que Daniel era un hombre de adoración, de oración, que constantemente estaba en la presencia de Dios. Entonces, que nosotros podamos entender esa vida de adoración constante en la presencia de Dios. También vamos a leer y vamos a mirar acerca de adoradores y conquistadores. En Josué 5, del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Es que tenemos aquí en el capítulo 5. Este capítulo nos está mostrando lo que va a pasar, ya la conquista de Jericó. Es más, ahí también el Señor dice, a partir de este momento comenzaré a hacer grande tu nombre delante de Israel, para que la gente sepa que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y este hombre de adoración estaba allí frente a esa muralla, frente a esos gigantes, frente a ese desafío. Él sabía que tenía que tomar esta ciudad. Era un general, Josué es un militar, y entonces él está frente a su desafío y él está orando también. O sea, ellos ya se han entrenado para la guerra, pero también está orando y dice que él va a ver la visión de un hombre con una espada desenvainada. Y él le pregunta, bueno, ¿usted es de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, soy príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer? Pero dice que se postró en tierra y adoró. Y es así como nosotros tenemos que tomar la victoria, porque es que estamos recibiendo muchas cosas que nos hacen sentir temor, pero usted y yo no estamos para vivir atemorizados. Y eso pasa es porque nos salimos de esa atmósfera. Y es muy interesante cuando vemos el capítulo 6 porque dice que ahora Jericó estaba bien cerrada y habla de que el temor había venido sobre la gente de Jericó. Y entonces toda esa fortaleza, como dice Moisés, las ciudades amuralladas hasta el cielo, y toda esa situación acá. Y entonces, como es el momento del suspenso, o sea, ¿cómo se va a entrar a Jericó? ¿Cómo vamos a entrar allá si todo eso está cerrado? Si el enemigo está amurallado, si no hay manera, pero el Señor le da la estrategia y entonces ese silencio se va a romper porque ellos van a comenzar a darle las vueltas a la ciudad de Jericó y finalmente van a tocar las trompetas y los muros se van a caer y ellos van a conquistar. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un desafío delante, tú tienes una muralla cerrada, es un momento de suspenso, no se sabe cuál es el paso a seguir. Bueno, Dios tiene el paso a seguir y Dios es el Dios de la victoria. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que entendió Josué, mire lo que dice aquí, Josué representa a la nueva generación de hijos e hijas de Dios que pueden conquistar la tierra prometida, pues como saben que Dios es la fuente del poder y la victoria, no tienen temor de enfrentar al enemigo en su propio territorio y expulsarlo. Tremendo, porque Josué no estaba en la tierra, o sea, él ya había pasado el Jordán, él estaba en la tierra de Jericó, él estaba en la tierra del enemigo. Pero entonces lo que usted y yo tenemos que entender es que así como ese varón, el príncipe, el ejército de Dios está con su espada desenvainada, él es el ganador. Entonces nosotros tenemos es que mirar en adoración, mirarlo a él. No estar mirando los problemas, como le pasó a Pedro, que comenzó a mirar el fuerte viento y las olas y comenzó a hundirse. No comenzar a mirar otras cosas. Nosotros tenemos es que enfocarnos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que nos da la victoria. Y Josué aún en el territorio del enemigo estaba confiado. Y eso es lo que yo quiero que usted tome en esta noche, porque muchas veces nosotros estamos es con un miedo, con un temor, con una situación, y entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Pero cuando nosotros vivimos vida de adoración, entonces podemos conquistar y estamos llamados a expulsar al enemigo. Entonces, eso es lo que nos va a dar la adoración. Eso es la fuerza, la conexión con Dios. Y entonces Dios quiere que nosotros nos paremos firmes aún en el territorio del enemigo. Aún en el territorio del enemigo que estemos firmes, sin temor, que estemos llenos de la presencia de Dios y así podremos expulsar a Satanás de su propio territorio. Eso viene de la adoración y eso nos lo está mostrando aquí la palabra, que Josué tenía esa conexión y aún frente a este desafío, frente a esta muralla, frente a esos gigantes, él está adorando y está viendo a un Dios que es un general.
está viendo un Dios que es un general. Entonces en esta noche tú tienes que ver a ese Dios que es un general, que Dios no tiene problemas. Los problemas los podemos tener nosotros, pero Dios no tiene problemas. Dios no tiene necesidades, Dios no tiene tristeza, Dios siempre está en victoria. Entonces, donde tú estés parado frente a la situación que tú estés enfrentando, tú tienes que mirar a ese general que es el que da la victoria. Así es como nosotros podemos continuar y estamos llamados a tener la victoria siempre. Eso lo debemos tener muy en claro. Vamos a ver algo más acerca de la adoración y es la adoración que trae poder. Vamos a ver también que en el libro de Hechos los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, ellos eran amenazados constantemente por predicar a Cristo como rey. Y entonces en Hechos 4, 17 al 18 dice las autoridades, los gobernadores de Israel, dice, para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémosles o amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Entonces mire cómo se levanta el enemigo y vas a encontrar oposición. Y no esperes que las cosas sean un camino de rosas. Puedes encontrar dificultades y todo, pero no debes desanimarte. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y él, como era una persona que vivía constantemente mirando al Señor, dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, no hay más esperanza en la tierra, no hay más salida en la tierra. Si nosotros miramos para un lado, miramos una nación, como dice Jesús, oiréis de guerra, rumores de guerra. No, Jesús decía, los entregarán, los venderán, los traicionarán, los mismos hermanos, los mismos padres, la misma familia se traicionará. Entonces, uno mirar esta situación en el mundo y es como para uno volverse loco, para uno decepcionarse, para uno vivir aburrido. Pero vemos que esta gente salía del concilio y salían con gozo. ¿Por qué? Porque ellos mantenían esa actitud de adoración y ante la amenaza usted no se debe derrumbar porque el mundo te va a amenazar. Los primeros cristianos nos dan ejemplo de valor, pues nada los detuvo para anunciar el reino de Jesús, ni las amenazas de las autoridades, ni las adversidades. Entonces, no debemos dejar que las cosas, que las amenazas, que las situaciones, que los problemas nos derriben. Nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor, confiando en, como dice la palabra, el gozo del Señor es su fuerza. Y vamos a ver lo que estas personas hacen a la amenaza, una amenaza muy fuerte. Vemos que ellos incluso les azotaron, incluso vemos que ellos van a descuartizar, van a matar a espada a Jacobo, van a matar a piedra a Esteban. O sea, no estamos jugando, esta era gente mala. Pero la oración rompe cadenas. Y entonces dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 4, Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en el mundo, y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra, los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su rey elegido. Entonces, mire esto, que yo quiero que usted entienda una cosa, que la iglesia del siglo I era una iglesia perseguida, era una iglesia amenazada, pero no era una iglesia derribada, no era una iglesia llena de miedo, no era una iglesia con bajo ánimo, con baja nota, porque es que el sufrimiento
es inevitable, pero el sentirse desgraciado es opcional. O sea, las amenazas pueden venir, pero que yo deje que esas amenazas me aburran a mí o me dañen mi existencia, eso ya es mi decisión. Y listo, ¿por qué? Porque es que los problemas te van a venir, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, nosotros somos de malas y estamos necesitando la plata y ahora nos robaron. Y no, mi hermano, esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, a usted le pueden pasar cosas, pero usted toma la decisión de si va a dejar que eso lo afecte. Y a esos discípulos no les afectó, es que lo mata a uno es la pensadera. Lo que lo mata a usted y a mí es la pensadera. Entonces en las noches estamos pensando, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y mañana qué irá a pasar? ¿Y yo cómo voy a pagar? No, enfóquese en la adoración. Entonces, ¿qué están diciendo los discípulos? Señor, mira las amenazas. Tú creaste el cielo y la tierra. Es que usted no está adorando a un Dios de bolsillo, mis hermanos. Usted está adorando al Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué nos ponemos así tan mal y todo y nos debilitamos? Pues porque no estamos mirando quién está a nuestro lado. Entonces ellos dicen, no, las naciones se están enfureciendo, los reyes de la tierra se están levantando, están haciendo planes y hoy en día también estamos viendo una amenaza contra la iglesia, estamos viendo una cantidad de cosas, pero esto no es tiempo de llorar, mis hermanos, eso es tiempo de orar, de adorar y de pararnos del territorio enemigo y decirle, vamos a conquistar tu territorio, vamos a tomar tu territorio, dice la palabra. Resistid al diablo y huirá de ustedes. Entonces, esta es la actitud de Josué, es la actitud de los primeros cristianos, es la actitud de Pedro, de Pablo. Y vemos aquí también que dice que de hecho siguieron orando. De hecho, Herodes, Poncio, Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo eso sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas. Entonces, mis hermanos, si usted tiene problemas, tiene que llevar esos problemas al Señor. Si usted en esta noche tiene problemas, déle esos problemas al Rey, no los cargue. Señor dice, vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces, de esa que amenazan y que nada, lleve esas amenazas al soberano, al Rey de Reyes. Ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Entonces nosotros debemos dar la talla. Josué, Moisés, ellos, los cristianos del siglo I, hicieron lo que tocaba hacer. Ahora nos toca a nosotros. Entonces también debemos predicar con toda valentía el mensaje del Señor mientras Él hace sus milagros y con poder le creemos a Él. Dice, cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. A ellos les están diciendo las mismas autoridades, no hagan eso. Pero ellos están diciendo, juzguen ustedes delante de Dios si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Ellos se van a orar por poder, ellos van a reconocer la majestad de Dios, ellos van a reconocer quién es el que manda. Eso es lo que tenemos que entender. Y al ser lleno del Espíritu Santo viene sobre ellos ese fuego. Y qué prohibición que no anuncien el mensaje de Cristo. ¿Qué prohibición de esto? Anunciando valientemente el mensaje de Dios. Entonces es la invitación que usted hoy se proyecte en esa fe y le crea al Señor la obra que Él hace. Amén. Y que Él nos restaura, que Él es poderoso para salvar. Nuestro Dios es un Dios de poder
es un Dios de autoridad y nosotros confiamos en Él y vamos a levantar también nuestra oración a ese Dios de poder.